Bueno, esta siguiente presentación es lo que yo llamo una conferencia light, ¿no? No hay mucha estadística, no hay mucho número, es más como un anecdotario y una revisión rápida de los casos de enfermedades parasitarias que afectan el tórax que he tenido la oportunidad de ver en mi práctica. Yo creo que similar a lo que sucede en San Antonio y en el sur de Texas, algo similar ven ustedes aquí en Europa, y es que tenemos una gran cantidad de inmigrantes que vienen de otras latitudes donde hay enfermedades prevalentes que no tenemos entre nosotros, pero que nos vemos abocados a pensar en esas enfermedades en el contexto de un mundo donde la globalización, la migración, la movilidad nos brinda el reto de hacer el diagnóstico de estos pacientes en enfermedades que nunca habíamos pensado, algunas de ellas nunca habíamos pensado que fuera lo que estamos viendo en nuestro hospital. Algunas de estas se aplicarán más, otras se aplicarán menos al contexto de ustedes, pero esto es más o menos lo que ha sido mi experiencia en los últimos años. Una revisión más extensa de todos los ciclos biológicos las pueden encontrar en algunas de nuestras publicaciones sobre varios artículos que hemos publicado con mi grupo sobre enfermedades parasitarias. Esta es una clasificación bastante simplificada de las enfermedades parasitarias que vemos más comúnmente con afectación humana. Tenemos las enfermedades por protozoos, que son las principales tres que vemos, son la malaria, la amibiasis y la tripanosomiasis. Enfermedades por nematodos, principalmente las caridiasis y la estrongiloitiasis. Los cestos, que son los cisticercos y el equinococo, y los trematodos, que son el esquistosoma y la paragonimiasis. Y son a las que me voy a referir básicamente. Empezamos por malaria. Ustedes no tienen malaria. Nosotros tenemos mucha malaria en Sudamérica, que la zona de malaria se extiende hasta la frontera de México con los Estados Unidos y ocasionalmente nos llegan algunos pacientes enfermos de malaria a Texas. Obviamente, pues el sureste asiático y África son países de una muy alta prevalencia. Como les decía, no voy a entrar en todo el ciclo biológico de estos parásitos, pero importante destacar el hecho de que la prevalencia de malaria es una cosa aterradora en el mundo. 490 millones de personas están en este momento afectadas de malaria. 2.5 millones de personas mueren anualmente por esta enfermedad. Y en estos pacientes, especialmente en las zonas donde el Plasmodium falciparum es la forma más prevalente de enfermedad, la manifestación radiológica más común clínica y radiológicamente es como un síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Son pacientes que debutan con un cuadro de edema pulmonar muy severo, con las manifestaciones que sugieren un edema pulmonar no cardiogénico. Las áreas de edema pulmonar se hacen francamente confluentes, como en todos los síndromes de dificultad respiratoria del adulto, formando grandes zonas de consolidación y eventualmente pudiendo también llevar a la aparición de derrame pleural, ¿no? Esta es una paciente de 31 años con un síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Ustedes ven las imágenes de edemas en alas de murciélago o en alas de mariposa, muy extenso, con zonas muy extensas de consolidación del espacio aéreo, que es la forma de manifestación, y no hay mucho más que decir de la malaria desde el punto de vista radiológico. De modo que cuando ustedes tengan un paciente que sea un inmigrante de una zona de alta prevalencia con estos cuadros clínicos febriles y estos síndromes de dificultad respiratoria del adulto, es una de las consideraciones que tienen que pensar. La amibiasis, altamente prevalente también en el mundo entero, la vemos presentarse en una forma asintomática en aquellos pacientes que se manifiestan en forma que expulsan sanquistes, pero es realmente el trofozoito el que es responsable por las manifestaciones clínicas. Es una enfermedad supremamente común, es la tercera enfermedad de muerte, la tercera causa más común de muerte por infecciones
de origen parasitario después de la malaria y la esquistosomiasis. 1% de la población del mundo está infectada por amibas, más de 100.000 muertes anuales, y la principal manifestación de compromiso visceral es el absceso hepático, que puede manifestarse como patología torácica por drenaje y por vecindad. También se puede presentar compromiso pulmonar, ocasionalmente menos común que el drenaje directo al tórax a partir de un absceso hepático en casos de diseminación hematógena, y ocasionalmente por aspiración. Dado que el corazón está sentado inmediatamente por encima del hígado a través del diafragma, y recuerden ustedes que la zona más delgada del diafragma es el ligamento central, la zona fibrosa central del diafragma, a través de esa zona se drena el absceso hepático y puede manifestarse con perforación del pericardio en forma de una pericarditis de tipo amibiano. Este es un paciente con un absceso hepático amibiano que se ha drenado del tórax. Vamos a ver colecciones pleurales que pueden ser loculadas o no, y dependiendo de la etapa de exudación puede haber o bien atelectasia o franca consolidación del parénquima pulmonar que está afectado. En la tomografía computada, este es un hombre de 57 años con un absceso hepático muy grande, y vemos derrame pleural y zonas de consolidación en el parénquima pulmonar por una extensión transdiafragmática de un absceso hepático amibiano, que es una enfermedad de una manifestación clínica muy tóxica y muy seria en estos pacientes. La otra enfermedad que ustedes no ven, pero que nosotros sí vemos en América, es la enfermedad de Chagas. Esta enfermedad de Chagas tiene una distribución muy extensa también en el mundo. La manifestación típica de la enfermedad de Chagas, que es endémica en las áreas de Centroamérica y Sudamérica, es una miocarditis que va a producir un cambio en una fase inicial aguda y posteriormente una etapa crónica recidivante del miocardio que termina en una cardiomiopatía dilatada con formación de un megaesófago y un megacolo. Hay casos reportados en la literatura de traqueobroncomegalia por Chagas. Yo nunca he visto esto, pero es uno de los diagnósticos diferenciales. Básicamente el parásito infiltra y destruye la fibra miocárdica. Tiene una fase del ciclo, es intracelular, rompe la membrana celular y produce una respuesta inflamatoria intersticial severa con reemplazo del tejido cardíaco por el tejido fibroso. Las manifestaciones típicas son en la fase aguda una miocarditis aguda y en la fase crónica una cardiomiopatía dilatada. En la fase aguda estos pacientes se pueden presentar con un cuadro de edema pulmonar, arritmias, falla cardíaca y edema pulmonar de tipo cardiogénico. Las arritmias pueden determinar la muerte de los pacientes y un porcentaje significativo de pacientes mueren en la fase aguda. En los pacientes que sobreviven a la fase aguda y entran en la fase crónica, la principal manifestación es una cardiomiopatía dilatada. Este es un adulto joven de 30 años con un corazón muy grande. Ustedes ven cambios moderadamente congestivos en el pulmón secundarios a enfermedad de Chagas. Y una de las cosas interesantes que observan en estos pacientes es la progresión relativamente rápida de la dilatación cardíaca. Este hombre tiene esta radiografía de tórax a los 43 años. Y si ustedes comparan, ven cómo se ha ido dilatando el corazón. El índice cardiotorácico a los 43 años era de 0.52, a los 45 años, 2 años más tarde, el índice cardiotorácico es de 0.67. Enfermo con enfermedad de Chagas ya ha requerido la implantación de un desfibrilador para manejar los problemas de conducción eléctrica del corazón. La tomografía computada muestra cambios totalmente inespecíficos de una cardiomiopatía dilatada, adelgazamiento de las paredes miocárdicas, una remodelación de la región apical del corazón con un ápex redondeado, cambios totalmente inespecíficos que muchas cardiomiopatías dilatadas pueden presentarse, y es con el antecedente epidemiológico de cuál es la zona de proveniencia del paciente y haciendo los estudios serológicos correspondientes que se puede hacer el diagnóstico de Chagas.
Igualmente, en estos pacientes muy frecuentemente van a presentar anormalidades en los estudios de resonancia magnética de corazón y como muchos procesos inflamatorios van a presentar áreas anormales de realce tardío como muchas miocarditis. Algunas de estas miocarditis, estos son dos pacientes distintos con enfermedad de Chagas confirmada, algunos de estos pacientes en las zonas de alta prevalencia de Chagas es muy difícil hacerle el diagnóstico diferencial entre Chagas y un evento isquémico miocárdico, como el paciente de la derecha. Ustedes ven una zona de compromiso transmural que la totalidad de la región apical presenta realce tardío y es una manifestación morfológica que puede verse en el contexto de un evento isquémico. Y nuevamente muchos de esos pacientes se termina haciendo el diagnóstico de Chagas porque tienen angiografías coronarias completamente limpias, resonancias magnéticas anormales que muestran este compromiso o en parches o compromiso transmural del miocardio y finalmente por el antecedente epidemiológico de su zona de procedencia y la serología se hace el diagnóstico. Otro ejemplo de áreas, en este caso más de tipo subendocárdico, que igualmente se sospechó inicialmente que era un evento isquémico y finalmente todos los estudios fueron confirmativos para enfermedad de Chagas. Y como les decía, una de las manifestaciones típicas de la enfermedad de Chagas es el megaesófago, ¿no? Se presenta de una manera indiferenciable de una acalasia común y corriente, en el que hay una dilatación de la totalidad del esófago con una anormalidad en la relajación del esfínter a nivel de la unión esófago-gástrica y es totalmente indiferenciable de una acalasia. Este era un paciente que venía de Brasil y con ese antecedente en un niño en el que es muy raro acalasia en niños con este antecedente epidemiológico de venir de Brasil y de su edad con este megaesófago se confirmó la presencia de Chagas. Ustedes ven mucho más equinococo que yo, no voy a hablar mucho de equinococo, ustedes saben mucho más de eso que yo, solamente para resaltar el hecho de que también es una infección altamente prevalente, 65 millones de personas afectadas. Las manifestaciones radiológicas en el tórax de la equinococosis difieren un poco de las manifestaciones que se observan en el hígado. Y varía también un poco dependiendo de si estamos hablando de equinococosis por cuál de las diferentes formas de equinococos, si es el granuloso, Boyeli o multilocularis, puede cambiar las manifestaciones radiológicas. Básicamente lo que vamos a ver en el tórax es o bien enfermedad primaria o diseminación transdiafragmática del abdomen, casos en los cuales el compromiso pleural es muy común y va a haber tanto derrames pleurales como formaciones quísticas también en el espacio pleural. Los quistes pulmonares pueden ser solitarios o múltiples, más o menos con igual prevalencia. Todos los signos que ustedes conocen y que han sido descritos especialmente en la literatura para el compromiso hepático, el signo del menisco, el signo de la media luna, el signo de Cumbo, de la onion sign, de la cebolla, todos estos signos se pueden ver en el tórax, pero son mucho menos frecuentes y menos consistentes en las manifestaciones radiológicas en el tórax. Además, en el tórax puede haber compromiso mediastinal, compromiso cardíaco y también se puede observar compromiso de la pared torácica. Algunos de los ejemplos, este es un paciente que llega a radicarse en Texas, es un inmigrante que viene de Bangladesh y con síntomas respiratorios presenta múltiples imágenes de nódulos pulmonares que algunos de ellos presentan estas áreas quísticas que se ven mejor en las ventanas de tejido blando y es absolutamente característico de lesiones quísticas con quistes hijos o con membranas internas y septación interna que se confirma corresponde a una enfermedad hidatídica. Este paciente tiene además quistes hepáticos con las características morfológicas típicas en la pared de septaciones y membranas internas y quistes hijos dentro de los quistes, además de las lesiones pulmonares que ya habíamos señalado. Ocasionalmente la pared del tórax se puede ver afectada también con un compromiso muy difuso como este otro inmigrante
con múltiples lesiones quísticas expansivas y destructivas, con el compromiso de arcos costales que requirió una amplia resección quirúrgica en una equinococosis de la pared de tórax por equinococo o Yelly. El signo de la media luna, el signo de la luna creciente, los quistes hijos de entre los quistes, que como les decía, se pueden ver en el pulmón, pero no son tan frecuentemente observables en el parenquima pulmonar. Esta es una paciente de Dallas que hace un par de meses se presenta con una gran lesión como de un neumatocele gigante en el hemitórax izquierdo, y dentro de este neumatocele con niveles hidroaéreos se observan algunas imágenes como de septación o de formaciones quísticas de paredes muy delgadas en la pared del quiste grande, y se terminó confirmando que correspondía a enfermedad hidatídica pulmonar. El compromiso cardíaco es menos frecuente, pero se puede observar, bien sea por compromiso puramente del corazón internamente y del miocardio, o por compromiso del pericardio. Este es un paciente con una cardiomegalia muy importante. En la tomografía computada observamos esta gran cantidad de quistes septados, multiloculados, con compromiso cardíaco y compromiso mediastinal, con las imágenes de resonancia magnética muy lindas de estas múltiples lesiones quísticas septadas en un paciente con compromiso cardíaco y pericardio por enfermedad hidatídica. Otra enfermedad parasitaria que vemos rara vez en Norteamérica, pero es más prevalente en Sudamérica y en Centroamérica, es la paragonimiasis. Y en particular, la zona donde más paragonimiasis observamos es en inmigrantes, bueno, en Estados Unidos, es de inmigrantes que vienen de la zona sur de Colombia o de la región de Ecuador. También hay paragonimiasis en África y en el sureste asiático. El principal elemento intermedio en el ciclo biológico del Paragonimus son los crustáceos, especialmente los cangrejos. Y básicamente la razón por la que esta infección se presente es porque este tremátodo, que es el Paragonimus westermani, convive en estos crustáceos, y cuando se ingiere carne cruda o carne pobremente cocinada de estos animales, se produce la infectación de los seres humanos. 21 millones de personas están afectadas, y como les decía, América Latina, África y el sudeste asiático son los sitios más afectados. El aspecto radiológico típico en la fase aguda es una zona de neumonía que se manifiesta como una zona de consolidación. Posterior a la fase aguda se va definiendo mejor la formación de quistes pulmonares, y en las lesiones que están en la periferia pulmonar hay irritación de la pleura y puede haber derrames pleurales y francas formaciones quísticas dentro del espacio pleural. Y como los quistes y aquellos quistes que están en la periferia del pulmón, en la región subpleural, si se rompen hacia el espacio pleural, van a producir neumotórax espontáneo. Este es el cangrejo responsable de la paragonimiasis en el sur de Colombia y en la región de Ecuador, y este es el huevo del parásito. Este es un enfermo inmigrante de Ecuador con un cuadro de tos a repetición, dolor torácico y síntomas respiratorios crónicos. Tiene lesiones cavitadas en el parenquima pulmonar, multilobares. Algunos de los quistes son de paredes gruesas, otros corresponden más como a francas áreas de necrosis. Tiene áreas de vidrio despulido en el parenquima pulmonar, y igualmente con el antecedente de su área de proveniencia y el cuadro clínico se hicieron los estudios pertinentes y se confirmó una paragonimiasis. Este es otro ejemplo en un paciente de 18 años, de modo que las características más sobresalientes de la paragonimiasis, realmente en la fase que nosotros vemos estos pacientes, que no es en la fase aguda, estos son enfermos ya crónicos que nos llegan a nosotros, la fase que se nos presenta a nosotros es la fase de múltiples quistes pulmonares, y con el antecedente epidemiológico de su zona de procedencia hay que pensar en este diagnóstico. Este es el caso más reciente de paragonimiasis que me ha llegado. Este es un hombre un paciente de 44 años, mujer, inmigrante de Vietnam, con una radiografía de tórax que muestra opacidades irregulares
en el emitórax izquierdo, y síntomas respiratorios, le hacemos la tomografía computada y se observan estas densidades, algunas de ellas nodulares, otras opacidades en parches irregulares, con nuevamente el antecedente geográfico de su procedencia de Vietnam y los estudios serológicos, y muchas veces terminamos haciendo estudios histopatológicos y biopsias para confirmar estos diagnósticos. En este caso se confirmó por biopsia la presencia de Paragonimus. La esquistosomiasis también difusamente presente en el mundo, especialmente en la región del norte de África y la región subsahariana de África. También hay esquistosomiasis en América, dependiendo de cuál de las zonas es o hematobium o manzoni o japonicum, pero prácticamente en todos los continentes se describen casos, más de 200 millones de personas infectadas, 500.000 personas fallecen al año de esquistosomiasis, la segunda causa de muerte después de la malaria. Y en la fase inicial, en la fase aguda, empieza como una neumonía eosinofílica que gradualmente va resolviendo, dejando lesiones nodulares en el parénquima pulmonar. Y es una causa muy importante de hipertensión pulmonar. De modo que la combinación de hipertensión pulmonar con los daños hepáticos característicos de hipertensión portal son los que hacen pensar en esta entidad. Este es un paciente con una severísima hipertensión pulmonar, como ustedes pueden ver, debido a esquistosomiasis pulmonar. Otra que es muy común, no es tan grave, pero es supremamente común, es la enfermedad por Ascaris, la ascariasis. Pero sin embargo, a pesar de que es una enfermedad relativamente benigna, tiene mortalidad asociada. Y parte de las manifestaciones clínicas se dan en el proceso migratorio del gusano, que tiene una fase por la cual pasa a través de la circulación pulmonar, desencadenando una reacción inflamatoria de tipo eosinofílico. Produce capilaritis, daño alveolar, hay destrucción y áreas de sangrado y edema, y se confunde con neumonías eosinofílicas muy fácilmente, pues por la eosinofilia en sangre y por el cuadro de síntomas respiratorios y sangrado, y produce franca consolidación neumónica en una tercera parte de los pacientes, y ahí está nuestro dilecto amigo, el Ascaris lumbricoides. El Ascaris pasa entonces por diferentes etapas y es en la fase de circulación pulmonar la respuesta inflamatoria difusa con eosinofilia, la que generalmente vemos en el cuadro clínico. Son pacientes con opacidades multifocales, zonas como de tipo bronconeumónico, zonas irregulares de consolidación en parche, áreas en vidrio despulido, francas áreas de consolidación, no hay una distribución geográfica particularmente definida, hay compromiso de lóbulos superiores, la zona media, la zona inferior de los pulmones, generalmente sin derrame pleural, pero con un componente de eosinofilia importante. Tomografía computada en estos pacientes, nada específico, y nuevamente el antecedente epidemiológico, la presencia de eosinofilia, los estudios en materia fecal, lo que nos hacen el diagnóstico. Una que tal vez yo diría es la que más estoy viendo en este momento, estas enfermedades parasitarias en mi centro, es la estrongiloidiasis. Y la veo especialmente en los pacientes de trasplante. 35 millones de personas en el mundo entero tienen estrongiloidiasis, igualmente la larva pasa por una etapa a través del pulmón y se produce una condición que es lo que se llama el síndrome de hiperinfestación, en el que hay un continuo reciclar de infección sobre infección en el paciente, produciendo unos cuadros miliares diseminados, difusos, muy extensos, como les voy a mostrar. Esto se ve en pacientes con inmunosupresión de diferentes tipos. Si ustedes tienen población con SIDA, si tienen pacientes que están inmunosuprimidos por recibir corticoides, lo van a ver. Y como les decía, en mi centro, todos los últimos, diría yo, 4 casos de estrongiloidiasis pulmonar que los he visto en pacientes post-trasplante. Y este síndrome de hiperinfección está asociado a una muy alta mortalidad
y como les voy a ver, el compromiso pulmonar es muy extenso, difuso, alveolar y de tipo miliar. De modo que yo ya en mi lista mental de diagnóstico diferencial, cuando veo un paciente con un patrón miliar y sé que es un paciente que viene de ser un paciente trasplantado, y especialmente si es un paciente trasplantado que es un inmigrante de zonas de estrongiloidiasis, pongo eso en mi diagnóstico diferencial. Este es uno de los casos característicos. Este es un paciente de 35 años, se presenta con un cuadro de dificultad respiratoria después de un trasplante renal, y ustedes ven un corazón moderadamente dilatado y un proceso difuso, intersticial, alveolar, micronodular, en parches con zonas focales de consolidación a lo largo del parénquima pulmonar, la tomografía computada, múltiples lesiones de nódulos. Yo creo que cualquiera de nosotros pensaría, uy, esto puede ser una tuberculosis miliar, es un proceso miliar, igual que la tuberculosis miliar. Los procesos miliares pueden hacer áreas coalescentes de consolidación con áreas más densas de condensación del espacio aéreo. Este paciente, por la sospecha de una tuberculosis miliar, se le hace un lavado bronquialveolar y esto fue lo que salió por todas partes del lavado bronquialveolar. Estrongiloides estercoriales. Otro caso de un paciente inmigrante de Laos que llega con disnea, hemoptisis y múltiples lesiones cutáneas y esta radiografía de tórax que igual es el equivalente a lo que vemos comúnmente en los síndromes de dificultad respiratoria al adulto. El paciente ya está intubado con una severa hipoxemia, tomografía computada, lesiones difusas, intersticiales, zonas coalescentes de consolidación, de pronto algunas áreas de micronódulos, áreas de vidrio despulido por ambos pulmones. El paciente tiene múltiples nódulos cutáneos. Se le hace la biopsia a los nódulos cutáneos, le hacemos el lavado bronquialveolar y la biopsia de piel, múltiples parásitos consistentes con estrongiloides y el lavado bronquialveolar, estrongiloides, larvas de estrongiloides presentes en el pulmón. Una entidad muy rara, y solamente he visto unos 2 casos en toda mi carrera, es la dirofilariasis. La dirofilaria tiene la particularidad de que se transmite a través de la picadura de un mosquito, particularmente en perros. Entonces, cuando uno vive en Estados Unidos y tiene perros, uno sabe que todos los meses hay que darle la pastilla contra los gusanos del corazón a los perros, porque esta es la enfermedad que produce típicamente gusanos cardíacos que mata a los perros. Es altamente prevalente en los Estados Unidos, pero esta tirofilaria muy rara vez compromete a los seres humanos. Es extensa en el mundo, pero muy rara vez compromete a los seres humanos. Pero hemos visto un par de casos. Este es un veterinario, ¿no?, que su oficio es específicamente es cirujano de no sé qué patología canina, y se presenta con un cuadro de dolor torácico y tos. La tomografía muestra esta lesión horrible que se sospecha que es una lesión maligna, como un tumor de Pancoast, y la biopsia fue dirofilaria. Y ocasionalmente, este es el corazón de un enfermo que muere por dirofilariasis cardíaca, que se había diagnosticado días antes en una ecocardiografía. El paciente lastimosamente fallece, y estos son los gusanos del corazón que, como les decía, son muy comunes en los perros, pero muy infrecuentes en los seres humanos. Una forma específica de filariasis es la loa-loa. Muy raro, es un nemátodo redondo que va a afectar típicamente el ojo, la conjuntiva, muy común en África y en India, y también puede circular a través de la sangre y migrar al pulmón. Esa migración típicamente se produce en las noches y es cuando los pacientes presentan momentos episódicos de sintomatología respiratoria a la hora de acostarse a dormir. Este es un caso relativamente reciente, de hace un par de años, de un paciente inmigrante de África con un cuadro de un derrame pleural a repetición que se presenta con eosinofilia, y el paciente tiene la historia clínica típica de alteraciones en la visión y múltiples nódulos cutáneos,
y este patrón nuevamente multifocal de enfermedad pulmonar con áreas en vidrio despulido, con áreas medio densas de consolidación en ambos pulmones, y las biopsias tanto de los nódulos pulmonares como el lavado bronquioalveolar fueron positivos para LOA-LOA. Aquí está la tomografía, derrames pleurales, líquido en las fisuras y áreas de opacidad en vidrio despulido en ambos pulmones. De modo que el mensaje que les quiero dejar es que sí, estas enfermedades son raras, sí, estas enfermedades son, dependiendo de donde uno viva, son totalmente exóticas, pero en un mundo globalizado como el que estamos hoy en día y con esta gran cantidad de migración humana que estamos viendo, no es exótico que estemos expuestos y hay que pensar en estos diagnósticos. Recordar que la malaria básicamente va a producir un edema pulmonar, que la amibiasis, típicamente un absceso hepático que se puede drenar al tórax, el diagnóstico diferencial de la acalasia debe ser con pacientes con enfermedad de Chagas que presentan un megaesófago y ocasionalmente un megacolon. Dentro de los nematodos, los pacientes con Ascaris presentan neumonías de tipo sinofílico. La estrongiloidiasis, piensen en estrongiloidiasis en pacientes con eosinofilia, que son inmunosuprimidos, especialmente post-trasplante. Ustedes conocen muy bien el equinococo. Y de la esquistosomiasis, la hipertensión pulmonar y la paragonimiasis, los quistes pulmonares son las manifestaciones más comunes, de modo que vuelvo a lo que había dicho el primer día. Y perdónenme que sea repetitivo, pero tal vez es el mensaje que le quiero dejar a los residentes, si hay aquí residentes de radiología. Nosotros los radiólogos no somos pitonizas que hacemos diagnósticos basados en imágenes lejos de un contexto clínico. Esos son los que leen el tarot y los que leen la taza de té o qué sé yo. Nosotros somos médicos y como médicos hacemos el diagnóstico en imágenes conectadas a un contexto clínico y ese contexto clínico incluye la demografía del paciente, la edad, el sexo, de dónde viene, cuáles son sus antecedentes laborales o de exposición, y eso sumado a la imagen nos permite hacer nuestra labor de una manera más profesional. Entonces, para terminar, unas preguntas rápidas. La combinación de consolidación, nódulos, hipertensión pulmonar, hipertensión portal son características de ¿cuál de estas enfermedades? ¿La paragonimiasis, la esquistosomiasis, la estrongiloidiasis o la tripanosomiasis? Y la principal pista es hipertensión pulmonar con hipertensión portal. ¿Puedo pasar? Muy bien. Esquistosomiasis. Es absolutamente característica esa combinación de esta entidad. Muy bien. La combinación de consolidación, nódulos, quistes pulmonares y derrame pleural es característica manifestación de cuál de estas entidades, de la paragonimiasis, de la esquistosomiasis, de la estrongiloidiasis o de la tripanosomiasis. Entonces aquí el punto clave son los quistes pulmonares, los nódulos pulmonares. Entonces recordemos, en el tripanosoma cruzi es la enfermedad de Chagas, que no produce quistes pulmonares, ¿no? La estrongiloidiasis, dijimos que eran los pacientes inmunocomprometidos, con un patrón principalmente miliar, ¿no? La esquistosomiasis ya dijimos que era típicamente la que produce hipertensión pulmonar, de modo que ahí les estoy soplando la respuesta correcta. Me tienen que invitar a cenar. Listo, muy bien. Hay un 20% que están absolutamente profundos. Muy bien. Logré hipnotizar al 20% de la audiencia, eso está muy bien. Paragonimiasis, característico, muy bien. Miocarditis, megaesófago, megacolon, son manifestaciones características de cuál de estas entidades. La paragonimiasis, la esquistosomiasis, la estrongiloidiasis o la tripanosomiasis.
vamos a ver si el 20%, no, ahora solamente hay un 4.8% dormido. Vamos bien. Sí, como ustedes bien han señalado, son las características absolutamente típicas de la tripanosomiasis suramericana o enfermedad de Chagas. Muy bien. Bueno, con esto termino mi participación en este evento. No me resta sino darles las gracias a todos ustedes por su amable atención, a la Sociedad Española de Radiología. Mi eterna gratitud. Para mí ha sido un placer y un privilegio acompañarlos y estar una vez más en su hermoso país y por primera vez en esta bellísima ciudad de la cual tengo que decir que sufrí de un episodio súbito de amor a primera vista desde que llegué. De modo que muchísimas gracias a todos ustedes.